muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Perla Olivia Rodríguez, soy investigadora de la UNAM y me da mucho gusto, a nombre de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, recibirlos en este espacio virtual en el que nos reuniremos precisamente para iniciar nuestro programa de actualización en preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales. Sabemos que ustedes vienen de diferentes archivos e instituciones. Nos mandan saludos también desde la Ciudad de México, de Colombia, que están ya reunidos con nosotros, de Argentina. Saludos a todos los colegas que están desde Ecuador también reunidos. Desde España, nuestra amiga María de Jesús López de la Biblioteca Nacional está también con nosotros y les agradecemos enormemente. También desde Italia están reunidos con nosotros y les agradecemos. Uruguay también está aquí, por supuesto, desde Tabasco, aquí en México, en Chile. Estamos esperando que sea un gran webinar que vamos a iniciar en estos momentos y estamos esperando justo que se sume con nosotros nuestra moderadora, que es la maestra Mariela Salazar. Pues ya está aquí nuestra expositora, la maestra Tere Ortiz, quien tiene una amplia experiencia en el trabajo en la Fonoteca Nacional y pues prácticamente Tere ha estado desde la creación de la Fonoteca Nacional. Ahí recibimos saludos desde Girona. Muchas gracias, Margarida, por acompañarnos. República Dominicana también está presente, Río de Janeiro, Brasil, el Museo de la Imagen y el Sonido. Realmente es muy difícil mencionarlos a todos quienes nos acompañan en este primer inicio de los webinars, pero solo decirles que muchísimas gracias por estar con nosotros. También desde Santiago de Chile, Televisión Nacional de Chile, Amira, que está con nosotros, desde Campiñas, Río de Janeiro. Y bueno, pues sí, es muy emocionante saber que existe tanto interés en conocer las herramientas de la preservación digital, que ese es precisamente el sentido de este programa de 8 webinars que hemos diseñado para ustedes. La idea es que en español empecemos a dictar una serie de pequeñas conferencias especializadas con expertos, docentes e investigadores sobre temas que nos atañen en la preservación y para la preservación digital de nuestras colecciones sonoras y audiovisuales. Quiero saber, darle un poco, antes de continuar, darle la voz a nuestra expositora para que lo salude, ya que estamos a punto de iniciar este webinar. Sí, muchas gracias, doctora Perla. Es una gran oportunidad este espacio. Le quiero agradecer enormemente esta oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia de más de 12 años de estar en Fonoteca Nacional. El inventario es una herramienta muy importante para los acervos. A partir de ahí surgen tantos proyectos que se ha descuidado en la mayoría de los acervos, pero es un momento para reflexionar sobre él, sobre darle ese reconocimiento y aprovechar todo lo que nos puede ofrecer este inventario. Es realmente una gran oportunidad el estar con todos ustedes. Gracias, Tere, muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar. Parece ser que la maestra Mariela se va a incorporar un poco más tarde con nosotros. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Yo quiero decirles, la licenciada Tere Ortiz tiene una amplia experiencia en el trabajo de la Fonoteca Nacional, en la creación de inventarios. Ella es licenciada en comunicación y ha trabajado en archivos sonoros y audiovisuales, trabajó en Canal 11 y realmente es un privilegio poder conocer de primera mano cómo trabaja con este tipo de archivos. Tere, te voy a dejar ya la palestra para que tú nos empieces a dictar el webinar y solo decirle a toda la gente que nos hace favor de seguirnos
que por favor formulen, vayan escuchando las preguntas, todos los comentarios y todo lo que Tere va a compartir con nosotros y nos hagan favor de ir formulando las preguntas porque 10 minutos antes de concluir vamos a leerlas para que Tere las responda. Y también quiero decirles que para que tengan su constancia que se entregará al final de todo el programa de webinars, les vamos a enviar hacia el final un link para que ustedes metan sus datos de cómo quieren que aparezca su diploma, su constancia y que se les pueda hacer llegar por este medio digital. Pues bienvenida, Tere, tienes el uso de la voz y adelante, gracias. Gracias, doctora Perla. Empecemos con este tema que es el inventario como herramienta para la identificación y preservación digital de los archivos sonoros. Primero tenemos que definir qué es un inventario. El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada que permite conocer de manera inmediata los documentos que componen un acervo. Es a partir de este momento que debemos de hacer una reflexión y debemos identificar qué tipo de documentos tenemos. El inventario nos va a permitir saber cuántos tenemos y qué queremos hacer con ello. A este inventario o a estos documentos tenemos que asignarles un espacio para poder guardarlos y tener y hacer uso de ellos. En el caso de Fonoteca Nacional, bueno, es nuestra actividad designada para recuperar la información básica de manera controlada y homologada del soporte y sus características físicas. Por eso es importante saber cómo vamos a ordenar nuestra información. Y toda esta información detallada que se va a recuperar, la vamos a sentar en la categoría de soporte de nuestra base de datos no a mediar. Fonoteca Nacional cuenta con una plantilla en la que se asentará toda esta información que hemos decidido rescatar. Aquí es donde vamos a recuperar el nombre del personaje importante, si es necesario el lugar donde fue grabado, donde se originó esos documentos, toda esta información que la hace relevante para que podamos identificarla más adelante. La importancia del inventario tiene dos puntos. La principal, que es nuestro instrumento y conocimiento, es nuestro principal instrumento de conocimiento para organizar y consultar nuestros documentos. En Fonoteca Nacional, a partir de este instrumento, es que podemos determinar la priorización de la información. Es decir, seleccionamos si es el personaje importante, si es la entrevista importante, si pertenece a un coleccionista. Entonces, a partir de este instrumento es que vamos a priorizar los siguientes procesos que vienen siendo la digitalización, la catalogación y la investigación. Sin necesidad de llegar a tener todo el acervo digitalizado o catalogado, el inventario nos va a permitir decidir cuál es, o reconocer más bien, reconocer cuál es el documento que resulta de mayor interés. Entonces, nuestro inventario lo vamos a conformar por 5 puntos. Por la identificación del soporte, por las características físicas del soporte, por su ubicación topográfica, por los datos administrativos de envíos a digitalización, por los datos del documentalista. Expliquemos esto. ¿Qué es la identificación del soporte? En la identificación del soporte, bueno, pues ahí vamos a describir estos puntos. El primerito sería asignarle un número de inventario. De esta manera nos va a permitir controlar y no perder de vista nuestro documento. Este número de inventario es necesario que se asigne. También tenemos que respetar el número de inventario de procedencia. El nombre de la colección no debemos dejarla de lado. El tipo de soporte y la descripción, que es el dato que nos va a permitir valorar nuestro documento. ¿Cómo es que se arma un número de inventario? Cada quien puede tomar las
medidas necesarias. Puede tener su propia política. En el caso de Fonoteca es importante iniciar con las siglas, con el FN de Fonoteca Nacional, el año en que se emite la etiqueta, la clave de tipo de soportes. Esta clave tiene que ver, como les mencionaba al principio, debemos de identificar cómo queremos ordenar nuestros documentos, qué tenemos y cómo los vamos a ordenar. Si tenemos claro esto, podemos, al momento de asignarles el espacio, pues recuperar o más bien economizar los espacios, porque si los ordenamos por tipo de tamaños, nos va a permitir ubicarlos. No importa que una serie tenga una cinta de 1200 y una de 2500 y en el momento de ordenarla la separemos, el número de inventario nos va a permitir ubicarla sin problemas. Entonces, en Fonoteca Nacional tenemos 7 tipos de inventarios o 7 tipos de ubicación de soportes. El 01 vamos a ordenar todas las cintas de 1200, de 600, 300 hasta 150 pies. En el 02 son las cintas de carrete abierto de 2500. En el 03 todos los discos, no importa el tipo de material ni el tipo de grabación. En el 04 tenemos los discos compactos, los DVD, cassette, DAT, todos estos formatos que viene siendo ya el cambio entre lo analógico y lo digital. En el 05 son los formatos especiales, que son los cilindros de cera, los rollos de pianola, los discos de gran formato. Son formatos que sus medidas son distintas, son variadas, pero que los vamos a encontrar en menor cantidad. El 06 nosotros lo ocupamos para todas estas colecciones que se reciben en calidad de préstamo. Un ejemplo, Radio UNAM nos ha llevado a Fonoteca su acervo y nos los deja temporalmente para hacerle todos los procesos. Entonces, no importa que ahí conviva una cinta de 1200 con un compacto. Entonces, el espacio aquí no nos afecta porque solo temporalmente va a estar y una vez que se ha terminado el proceso se devuelve la colección. Y el último que vendría siendo los audios digitales, que es el 07, que este es un formato o esto es un inventario que se está dando con mayor recurrencia. Volvamos a la creación de nuestro número de inventario. Como les decía, las siglas son importantes. De solo ver la etiqueta y vemos un FN, sabemos que es de Fonoteca Nacional. El año, los siguientes 2 dígitos corresponden al año en que se emitió la etiqueta. Los siguientes 2 son el tipo de soporte. Igual, al ver ya la etiqueta y sabemos que es un 01, pues sabremos que están solicitando una cinta de 1200. Y los últimos 7 dígitos son los números correspondientes al consecutivo que se le ha asignado. Entonces, ya todo junto nos quedaría así, FN 1001 163.755. En Fonoteca Nacional, ese mismo número lo ocupamos con un código de barras. Nos permite hacer el trabajo más accesible con los lectores de barras. El siguiente punto, que es el número de inventario de procedencia, es ese número que el coleccionista le asignó a su colección y que él pudo darle un orden. En Fonoteca Nacional tratamos de conservar ese orden y al recuperar este número nos permite continuar con el orden que el coleccionista le dio. Y también cuando él desee consultar su colección, él difícilmente va a registrar en su memoria el número que nosotros le vamos a asignar y entonces él llega a buscar su número 175. Y de esta manera, si lo tenemos en la base de datos, cuando él consulta con esa facilidad, se le puede proporcionar información de su documento. Entonces, todos los datos que están dentro del documento son importantes y debemos de incluirlos en este inventario. Les comentaba que también la colección es importante, que es otro de los puntos de esta identificación del soporte. Debemos de tenerla siempre presente, no importa que el documento se le entregue al acervo, se le entregue a una fonoteca, se le entregue a un archivo en calidad de donación,
el documento tiene una procedencia y no debemos hacerla a un lado. Entonces debemos de reconocer de dónde viene y también hay que hacer una clasificación de estas colecciones. Entonces, nuevamente tenemos una clave asignada acompañada del nombre completo de cómo queremos reconocer esta colección o este documento, porque puede ser de 1 hasta 100,000 documentos o más de 100,000 documentos que pueden llegar a la fonoteca o a sus acervos. Entonces, este dato también es importante, es un dato en el que nos va a permitir reconocer su procedencia. Los tipos de soportes que podemos atender en Fonoteca Nacional son todos estos documentos que tengan grabación de audio, esa es nuestra prioridad. También hemos recibido documentos de video y el tratamiento será el mismo. Habrá que darles un orden y tenemos también una clasificación. Estos son los documentos que hemos trabajado en Fonoteca. Se están sumando otros documentos como los ATAT que la colección de cine nos ha llevado. Entonces se siguen sumando nuevos formatos. Como les decía, aquí en estos encontramos el audio digital, el Betacam, el cassette, los discos compactos, los cilindros, las cintas de carrete abierto, los DAT, toda la variedad de discos, los DVD, los hilos magnéticos, los minidiscos, los rollos de pianola. Y ahora vamos al punto que resulta con mayor detenimiento, que requiere mayor responsabilidad de quien vaya a hacer este inventario, y es la descripción del documento. Esta descripción la vamos a reconocer por 2 áreas, que es la del título y la área de notas de identificación. Es decir, es cómo se llama nuestro documento y cuál es la información que complementa a este título. Entonces, en el título podemos asentar la información de las series, sus fondos, cómo se nombra ese documento, otra información que pueda añadir a este título, y en la nota de identificación o la información que resulta complementaria, ahí vamos a sentar el número de programa, de cuántas partes está conformada ese programa, si es necesario mencionar el track o pista o melodía o canción. Los participantes, intérpretes de voz, de instrumentos, los grupos, los directores, los datos geográficos. Como les mencionaba, a veces es importante poner estos detalles en nuestro inventario para poder identificarlo de manera pronta y no esperar a que esté todo catalogado, porque sabemos que la catalogación es la responsable de desmenuzar toda la información que está en el documento. Entonces ellos sí se van a detener a revisar y a hacer una investigación más profunda. En el caso de inventario, son los datos que están a primera vista que resultan más importantes los que vamos a registrar. Y entonces, si es necesario una fecha, pues esa misma vamos a registrar, las notas técnicas de grabación, como si estuviera la grabación en cuadrafónica, si fue una copia. Entonces, estos datos son necesarios que los llevemos a nuestro inventario. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí podemos encontrar la información ordenada en este tipo. Tenemos que son sones y gustos de tierra caliente. Conjunto de arpa grande del Lindero de Michoacán, interpreta Isaías Corona, José Jiménez y otros. Tenemos un año que es 1975, el lado A y el lado B. Entonces, si tenemos nuestra plantilla de inventario, donde vamos a dividirlo por el título, por cómo se llama y los datos que lo complementan, bueno, este sería el orden. No tenemos una serie, pero sí tenemos un título que viene siendo Sones y Gustos de la Tierra Caliente. La información que complementa este título es el conjunto de arpa grande del Lindero, Michoacán. Como información complementaria es todo lo que sobra. No tenemos número de programa ni número de parte, pero sí tenemos
dos melodías. Como tenemos un lado A y un lado B, esto nos hace referencia de que es un disco. No hay mayor información, pero queremos ser más claros, saber en verdad cuál es el disco, porque a veces da la casualidad de que recibimos dos discos con el mismo título, de Sones y Gustos de la Tierra Caliente. Interpreta Isaías Corona y José Jiménez, pero las canciones son otras. Entonces, en estos casos es necesario que recuperemos la primera canción de cada lado para poder hacer la diferencia, para que cuando veamos que tenemos Sones y Gustos de la Tierra Caliente, estamos hablando de dos discos distintos y no es el mismo, porque a veces no tenemos el espacio para recibir todos los materiales y entonces tenemos que recurrir al filtro, tenemos que hacer una revisión si ya lo tenemos o no lo tenemos. Y este dato de recuperar las dos primeras canciones de cada lado nos va a permitir decir, ya lo tengo o bienvenido. Otro participante, bueno, pues es la voz de Isaías Corona, José Jiménez, como los intérpretes. Ocupamos nosotros el et al para referirnos a que existe más información. Entonces no necesitamos decir otros o etcétera, sino con este et al nos va a facilitar a la hora de la lectura saber que tenemos más información. Tenemos una fecha que es el año de 1975, entonces para poder asentarla, como no conocemos ni el día ni el mes, es necesario que utilicemos los dos dígitos de 0, tanto en el día como en el mes, para poder asentar la fecha. Y una vez terminado ya nuestro desglose o nuestra orden de información, pues el ejemplo quedaría así: Sones y Gustos de la Tierra Caliente, conjunto de arpa grande del Lindero, Michoacán, La Polvadera, La Media Calandria, et al., punto, Isaías Corona, José Jiménez Intérpretes, et al., y una fecha. Como pueden ver, las lecturas son distintas. Arriba tenemos mucha información, pero abajo este orden o este enunciado nos permite que sea más entendible, que podamos reconocer inmediatamente si nos interesa o no este documento. Otro ejemplo es la soñada Varela. A veces los documentos llegan con la mínima información y ante eso, ¿qué se hace? No podemos inventar, no podemos poner información que no está en el documento porque no nos consta, porque nosotros no fuimos los creadores. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se escucha el documento si se tiene la oportunidad, se hace la investigación y entonces, al momento de escuchar la pieza, se descubre que no es la soñada, sino que es la soñada eres tú. Y además de que Varela tiene también un nombre. Entonces, en nuestra plantilla de inventario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a registrar la soñada y entre corchetes anotaremos eres tú. Ocuparemos los corchetes diciendo que esta información es adicional, no es propia del documento que estaba asentada. Entonces, de esta manera, pues estamos complementando, no tenemos más datos más que un participante que viene siendo Severiano Varela, mismo asunto, tendremos que hacer uso de los corchetes para poder asentar su nombre y decir que esta información ha sido adicionada. Y entonces el ejemplo queda así: la soñada eres tú, diagonal Severiano Varela. Otro ejemplo es este, que es de música de concierto, donde tenemos Capriccio Italiano, de Sorcerse Arpetti. Entonces, no tenemos nuevamente más información. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuevamente hay que escuchar si se reconoce la pieza y sí, efectivamente, quien hizo este trabajo reconoció la pieza, que no solo era Capriccio Italiano, sino que era de Tchaikovsky y que además era el Opus 45 y que de Sorcerse Arpetti es de Paul Dukas. Entonces, nuevamente hacemos uso de los corchetes para poder asentar la información anexa. Entonces, al final, pues nuestro ejemplo queda de esta manera.
entre corchetes, iniciamos al nombre del compositor, porque de él es esta creación, es Capricho Italiano, opus 45, separamos por punto, que estamos diciendo que es otro tema, nuevamente el nombre del creador y su pieza. Aquí nuevamente tenemos más información. Quien es responsable de hacer el inventario tiene en sus manos la responsabilidad de revisar, de jerarquizar, de valorar la información, y entonces al momento de hacer este trabajo tiene que darle ese orden. El hecho de que aquí diga programa 1 con fecha del 4 de junio de 1990 no quiere decir que es la información más importante. Nuevamente, hay que revisar y, siguiendo nuestro orden, tenemos aquí una serie del campo y la ciudad. Y esta serie, pues, tiene distintos programas, y en especial este programa está dedicado a Lobo García Víctor. Pero dentro de las políticas de Fonoteca Nacional, la decisión es que se empiece por el nombre. Entonces, aunque esté asentado en el documento como Lobo García Víctor, el orden será Víctor García Lobo. Entonces, de esta manera es como tenemos el título. Para asentar la información complementaria, aquí tenemos que es el programa 1, no tenemos partes, pero sí tenemos dos piezas que nuevamente tenemos un lado A y un lado B, y para hacer más detallada esta información, pues utilizamos las dos primeras piezas de cada lado. Tenemos una participante que es la productora y es Angélica Ferreira, primero asentaremos su nombre y después su actividad, que en este caso es ser la productora. La fecha, nuevamente, dentro de las políticas, es que los meses deben ser asentados con número, y hacemos este cambio. Usamos los dos guiones para hacer al momento de la lectura más entendible, que sea más accesible a nuestros ojos, y entonces los usamos también como son los puntos y aparte, son estos espacios de información. Entonces nuestro ejemplo quedó así: del campo y la ciudad, Víctor García Lobo, diagonal, cuéntame una historia, Anteojos et al., Angélica Ferreira, productora. Orquestas de las Juventudes Mundiales, El Sombrero de Tres Picos, Suite 1 y 2, coros número 10, 1992, mismo asunto, es jerarquizar la información. Esto está más sencillo, aquí solamente el título inmediatamente se puede identificar como Orquesta de las Juventudes. Tenemos dos piezas, que son las que vamos a sentar, y una fecha. Entonces, nuevamente, aquí la fecha no es completa más que un año, y entonces lo vamos a armar de esta manera, como se los había mencionado. Es necesario que se asiente el día y el mes, y de esta manera estamos diciendo que solamente tenemos el año, pero a la hora de la lectura nos permite verla o apreciarla con más claridad. Por último, tenemos este ejemplo que empieza nuevamente con una cinta, que es la cinta 1, el espectáculo musical de la semana, Sinfónica de Bellas Artes, un programa 45, un productor, y transmitido en la fecha de abril del 73. Al jerarquizar esta información, vemos nuevamente que la cinta 1 no es el dato importante, sino es parte de la información complementaria. Entonces, el título de esta información es El espectáculo musical de la semana, se refiere a una serie, y en este programa se va a hablar de Sinfónica de Bellas Artes. Tenemos un programa que es el 45, y este programa 45 puede estar armado de 1, 2, 3, 4, 5, 10 cintas, pero en este caso tenemos que es la cinta 1. Entonces, es importante que asentemos esta información como parte del inventario. Quien participa, pues es Jesús Elizarraras como productor, y nuestra fecha
armada y la cambiamos como 04 en lugar del mes por letra abril. Entonces, al leerlo, tenemos el espectáculo musical de la semana, Sinfónica de Bellas Artes, programa 45, cinta 1, Jesús Elizarraras, productor, con fecha de abril de 1973. Pasemos al rubro ahora de las características físicas del soporte. Aquí es donde vamos a describir de una manera más detallada todo lo que tiene que ver con el soporte. Tenemos lo que es el tipo de la grabación, las dimensiones, la velocidad, el material, la marca y el número de matriz. Al tipo de grabación nos vamos a referir si es analógica o digital. Las dimensiones es la medida en donde está hecha nuestra grabación. En el caso de las cintas tenemos 1/4 de pulgada para que se dé la grabación. En el caso de los discos de 45 son 17 centímetros. En el caso de discos de LP, pues son 30 centímetros. Hay otros discos de 20 o los de gran formato que son de 41. El hilo magnético es tan delgado que bueno, también es necesario anotar su información, que es punto 25 centímetros, entonces, milímetros. Entonces, es necesario también este dato que lo llevemos a nuestro inventario. La velocidad de grabación es otro de los datos que debemos recuperar. En el caso de los discos, bueno, tenemos el 33, 1/3 de revoluciones por minuto. En el caso de las cintas, a veces las cintas, quien hizo esa grabación consideró importante registrar en qué velocidad hizo su grabación, pero la mayoría son datos que los hace a un lado, que piensa que él todo el tiempo va a controlar sus documentos y entonces esos datos no los registra y es necesario que se asienten porque en un futuro serán necesarios para algún proceso. Los materiales, bueno, pues tenemos materiales de acetatos, de poliéster, de shellac, de papel, las marcas, en el caso de las cintas tenemos Audiotape, el Scotch, tenemos Fuji, tenemos Agfa. En el caso de los discos están Edison, Columbia, Sony nuevamente. Y también la matriz es importante que se recupere y este dato es el que nos va a ayudar para saber si tenemos nuevamente ese soporte o no. En el caso de la descripción ya decíamos que las canciones o los tracks nos permiten identificar si es o no, ya contamos con ese documento. En el caso de la matriz nos va a dar todavía mayor claridad porque este numerito que viene en los marbetes, bueno, nos ayuda a reconocer que estamos hablando del mismo disco en el momento de una comparación de información. Entonces, las matrices nos permiten orientarnos para saber si aceptamos o no aceptamos un documento dentro de nuestros acervos. Generalmente, este número lo vamos a encontrar en los documentos editados, como son los discos de 78, los discos de 33, los cassettes, los discos compactos. Entonces, en todos estos documentos que son editados, llevan este número y muchas veces nos van a facilitar el trabajo para no estar moviendo, estar manipulando constantemente los documentos a la hora de hacer una comparación, si corresponde o no corresponde este documento. Pasemos al rubro 3, que es la ubicación topográfica del soporte. Afortunadamente, Fonoteca Nacional cuenta con una estantería móvil para poder resguardar los documentos, para poder ordenarlos y ubicarlos de manera pronta. Entonces, en Fonoteca Nacional contamos con esta estantería móvil que nos permite guardar documentos al frente y por detrás.
pero cada uno de estos carros debe de tener un número para poder ubicar nuestro documento. Y estos carros, bueno, están divididos por secciones o por módulos y también van a ser nombrados por letras. Entonces, esto puede ser, esto lo nombramos de izquierda a derecha con la letra A, B, C. Y finalmente ya donde el documento se va a depositar van a ser en las repisas y estas van a estar enumeradas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, según el número de repisas con que cuente ese carro. Y entonces, de esta manera, al utilizar la ubicación topográfica en nuestro inventario, nos va a permitir saber dónde lo tenemos guardado. Si no tenemos esta información y no somos los responsables de controlar el inventario, entonces difícilmente vamos a poder ubicar nuestro documento o lo podemos ordenar en el lugar que no le corresponde y a la hora de nuevamente consultarlo no vamos a saber dónde está nuestro documento. Por eso la ubicación se vuelve también importante dentro del inventario, porque a partir de este lugar asignado, entonces se le tiene que respetar y ahí es donde debemos de depositar los documentos. En Fonoteca Nacional estos documentos están ordenados, como les decía, por los números de inventario y que tenemos los 7 tipos de inventarios, pero todos ellos están ordenados en 3 bóvedas. La primera, que sería en bóveda de tránsito, ahí vamos a guardar o vamos a depositar los documentos que están en constante movimiento para los procesos de catalogación, digitalización, conservación, para alguna consulta. Entonces, como su nombre lo dice, es una bóveda de tránsito y estos documentos están de paso, pero ordenados de manera consecutiva según su número. Entonces, el inventario nuevamente hace su trabajo de estarnos diciendo cuál es el orden que debemos de llevar. Y finalmente las 2 bóvedas, que una está ubicada en la planta baja y otra en primer piso, en estas bóvedas, bueno, son las de almacenamiento, donde el documento se va a quedar para reposo permanente. Entonces ahí es donde vamos a resguardar nuestros documentos, pero todos siguiendo el mismo orden de su número consecutivo. Y finalmente tenemos una área de cuarentena donde se hacen estos trabajos de conservación que requiere el documento. Siempre siguiendo o apoyándonos de este número de inventario. El cuarto rubro, que son los datos administrativos de envíos a digitalización, esto tiene que ver más con esta área, pero que también nos permiten en el inventario saber qué es lo que ha pasado con el documento una vez que salió a digitalización. En este rubro, bueno, vamos a sentar el estatus de la digitalización, si se pudo hacer ese trabajo o no, si está pendiente para un trabajo posterior o no. El segundo punto, que es el Carrier Index, se refiere a las partes en las que está formado nuestro documento, refiriéndonos a los discos. Tenemos un álbum que puede ir de 1 o 2 o 3, entonces aquí vamos a sentar la parte 1 de 3, la parte 2 de 3 o 3 de 3. Y los comentarios de digitalización, que son muy importantes porque en ellos el digitalizador nos va a mencionar con qué equipo trabajó, si se tuvo alguna problemática y no pudo hacer su digitalización, cuál es, si se requiere algún tiempo de espera, una valoración. Entonces, aquí los digitalizadores nos van a registrar esa información. Y finalmente, un rubro también importante es el del documentalista. Esa persona que fue responsable de hacer la captura del documento, es necesario que nos diga en qué fecha hizo ese registro y su nombre. Entonces, es importante saber quién trabajó el documento como para hacerle un reconocimiento o para hacerle algún reclamo si no asentó bien la información. Toda esta información la podemos traducir en un Excel. Muchas veces no contamos con una base de datos que nos facilite ese trabajo y entonces
tenemos como herramienta el Excel, que nos permite también llevar este orden de la información. Entonces, los puntos importantes los podemos dividir en columnas y a cada una de estas columnas dedicarle un dato. En el caso de la identificación del soporte, bueno, pues vamos a dedicarle primero, como el orden que llevábamos, el número de inventario, el número de procedencia, el nombre de la colección, el tipo de soporte. La descripción que lo comentábamos es la parte que nos va a permitir valorar o no el documento, el tipo de grabación como características del soporte, las dimensiones, la velocidad, el material, la marca, el número de matriz, la ubicación topográfica y los datos del documentalista. Entonces, ustedes pueden ver, aquí dejé fuera la parte de la digitalización porque a veces, bueno, no todos los acervos tienen la oportunidad de controlar esa digitalización. Entonces, pero con estos 4 elementos en un Excel nos ayudaría bastante para poder llevar el control del inventario. Finalmente, el inventario es la principal herramienta como medio de identificación de los documentos sonoros para su preservación digital. Gracias al inventario tenemos la oportunidad de reconocer cada uno de los documentos que recibimos. Entonces es una herramienta que no puede quedarse de lado, es algo elemental en cada uno de los acervos, no importa si son de audio, si son de documentos, si son fotografías, si son piezas. Lo importante es que tengamos la conciencia de que el inventario es una herramienta que nos va a servir, que nos va a dar conocimiento, nos va a dar esa valoración de los documentos que tenemos. Muchas veces estos documentos, sin saberlos, son memorias de una comunidad, de un estado, de una nación. Entonces el inventario nos va a permitir hacer este trabajo de reconocimiento, nos va a permitir priorizar, porque en algunas ocasiones podemos recibir una colección importante de nombre. Tenemos 100 documentos y se le pueden dedicar todos los esfuerzos a su digitalización, catalogación. Si tenemos el tiempo, el personal y el equipo, eso está muy bien. Pero si no contamos con las herramientas para que nos dé ese trabajo de 100 documentos, entonces el inventario es cuando va a hacer su trabajo, va a decir, de estos 100 documentos, los primeros 5 o los 5 que están en medio son los que resultan importantes y son a los que debemos de atender con prioridad, porque si no fuera así, si no tenemos esa oportunidad, resulta que vamos a mandar a digitalizar y vamos a catalogar y cuando llegamos al documento importante resulta que el equipo se descompuso y ya no podemos tener ese trabajo. Ya no tenemos el personal para hacer la catalogación, entonces no podemos invertir el trabajo sin estrategia, sin conciencia. Entonces, quien hace un inventario debe de tener ese conocimiento de que los documentos que tiene en mano son importantes y que esa información que él va a generar no solo va a ser para ese momento, sino también va a ser para heredarla posteriormente. Estos inventarios nos van a permitir seguir trabajando con nuestros acervos, seguir dándoles ese reconocimiento y sobre todo pues son una memoria para las nuevas generaciones. Entonces, no dejemos de lado esta actividad que es muy, muy, muy importante para quienes nos dedicamos a los acervos. Por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido claro esta exposición y estoy pendiente de sus preguntas. Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Salazar. Disculpen, tuve problemas para la conexión, pero lo bueno es que teníamos el plan B. Me da mucho gusto darles las gracias a Tere por su magnífica exposición
y vamos ahorita a hacer algunas preguntas que tienen el público en general. Voy a poder hacer este trabajo de selección de algunas preguntas. Ya muchas las logré, las logré contestar en el chat, pero me gustaría retomar algunas, Tere. Te voy a ir haciendo algunas preguntas que hacen la gente que está ahorita con nosotros, y me dicen: Amaris Correa pregunta: ¿qué pasa si necesitan mover la colección por si se reciben nuevos materiales que deben ser ubicados entre otros que ya estaban en la colección, o los organizan de manera fija? Al principio les comentaba que es importante que se tome la decisión de cómo vamos a ordenar los documentos. La recomendación sería que fuera por tipos de soporte, porque justamente cuando recibimos una colección y al principio decidimos que vamos a ordenarla por tema y le asignamos 2 repisas, llega una colección nueva y ya tengo llenas esas 2 repisas, ¿qué pasa? Entonces tengo que hacer todo el movimiento. Entonces, lo ideal sería mantener ese número de inventario, generar este número de inventario único y repetible, y que nos va a permitir ordenarlas por soportes para que justamente cuando vayan llegando se vayan sumando y no tengamos que trabajar doble o 3 o las veces que sean necesarias para dar esa ubicación. Entonces, si hoy tienes ordenado tus documentos de una manera y llega nueva información y quieres anexarla, tendrías, para facilitarte el trabajo, generar un número, y ese número es el que te va a permitir controlar y no perderlos de vista. Puedes ponerlos en algún punto y cuando ya decidas a dónde los vas a acomodar, entonces esos son los números en los que te van a permitir mantenerlos juntos y en orden. Y los que ya tenías con los nuevos. No sé si quedó claro. Sí, Tere, muchas gracias. Mira, hay unas preguntas. Dice Valeria Fernández. Dice: el número de la matriz nos ayuda a determinar si el soporte se puede copiar o replicar. Eso no me quedó muy claro. Gracias. El número de matriz lo vamos a utilizar para hacer un comparativo de un ejemplar o de otro documento que puede considerarse igual. En el caso de la digitalización, bueno, a ellos les ayuda con el número de matriz para ubicar el año de su edición. Entonces, gracias a ese número de matriz, ellos pueden ubicar la aguja que requieren para hacer la digitalización. Entonces, realmente tiene que ver más con el tipo de edición, si tienes 2 ejemplares iguales para hacer el comparativo. Gracias, Tere. Tenemos una pregunta de Margarida Ullate. Ella nos comenta: NOA es un sistema comercial. ¿El de la Fonoteca Nacional de México se hizo a la medida de las necesidades o solo se adaptó? Es, como lo dice, es un sistema comercial y de alguna manera sí, Fonoteca se adaptó a este sistema, a lo que le ofrece, y en medida se ha ido descubriendo, se ha ido trabajando que puede ser todavía más amigable, que si necesitamos nuevos campos, bueno, tenemos la oportunidad de que nos los puedan generar. Entonces, de acuerdo a nuestras necesidades, nos hemos ido adaptando uno a otro. El sistema nos corresponde a lo que nosotros
requerimos. Muchas gracias, Tere. También otra de las preguntas al principio de la exposición que hiciste es ¿cómo arreglan con el coleccionista que deje su colección en el archivo? Primero, le platicamos cuál es el trabajo de la Fonoteca Nacional, que es el rescatar estos documentos, esta información que viene siendo nuestra herencia sonora. Dos, le damos la confianza porque sus documentos serán tratados con responsabilidad. Estaremos respetando su información. El coleccionista mira nuestro trabajo, sabe que no importa que si es uno o son 100 documentos los que él entregue, y no importa en la condición que lo entregue, porque puede ser de un préstamo temporal o puede ser una donación o comodato, todos los documentos tendrán el mismo trato, que quien haga uso de ellos en Fonoteca Nacional para algún proceso, lo hará con responsabilidad, con el cuidado de que estos documentos son importantes. Entonces, de esta manera el coleccionista se queda conforme y confía y nos entrega sus documentos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tienes muchísimas preguntas, Tere. Mira. Ok. Es que de repente ya no escuché nada y me quedé. Nos dicen que la UAP, gracias a las amables asesorías que ha dado la Fonoteca Nacional, ha comenzado el inventario, pero que con esta exposición ha quedado muy claro. Muchas gracias por su trabajo. Al contrario, gracias por su atención. Nos hacen muchas preguntas, dice que el número de inventario o adquisición es algo que no toma mucho en cuenta, y por qué es necesario. Eso nos hace esa pregunta Guillermo Martín. No lo toman en cuenta porque justamente no valoramos lo que tenemos enfrente. Creemos porque los creemos propios los documentos y creemos que solo nosotros seremos responsables de ellos, y entonces al tenerlos no les damos esta importancia de saber qué tenemos. Tan solo en casa podemos tener una colección de libros, pero solo yo lo sé. Si yo tengo un inventario y le asigno una clave, un número, algo que me permita tener ese orden, y lo tengo además asentado en una lista, cuando yo ya no esté o cuando lo quiera heredar a alguien, lo entrego junto con esta lista, pues entonces eso va a permitir quien lo recibe, al revisar este listado, darse cuenta de lo importante que hay ahí. Entonces puede ver ese listado y dice estos libros o estos discos o estas fotos tienen un valor importante, por lo cual deben de ser atendidas, deben de llegar al lugar ideal. Entonces, muchas veces con la creencia de que siempre vamos a tener los documentos, no le damos esa importancia de saber, de registrar en algún lado lo que tenemos. Entonces, el inventario, una vez que ya sabes que existe, que es una herramienta necesaria, debe de ser fundamental, debe de ser elemental en cada instituto para llevarla a cabo. Ok, bueno, pues me da mucho gusto el que hayan estado aquí presentes en el programa de formación y actualización 2020, y que habrá más temas sobre esta dinámica, sobre el tema de preservación digital. Entonces, les agradecemos mucho su participación y quería dar un comentario esta Ginita.
Adelante, Gina. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Estamos muy emocionados porque vemos que hay mucha respuesta sobre nuestro primer webinar. Los queremos, nada más para terminar, queremos invitarlos a que participen en nuestros siguientes webinarios que serán a cabo el último martes de cada mes durante todo este año. Y también les quiero comentar que en el chat les estoy compartiendo la liga para sus constancias. Les pido por favor que anoten su nombre con mucho cuidado porque vamos a emitir las constancias tal como ustedes lo estén escribiendo. O sea, debe de estar muy bien escrito porque no podemos nosotros corregirlo después. Y sobre esto mismo, es importante mencionar que las constancias se enviarán hacia el final. Si ustedes participan en 4 conferencias, estas 4 conferencias estarán tituladas en una sola constancia. Será solo una constancia y ahí mismo tendrá su nombre y el nombre de las sesiones a las que participaron, pero se emitirán hasta finales de año, cuando hayamos concluido todo este ciclo. Y todavía pueden inscribirse a las demás sesiones. Está abierta la puerta para que se puedan inscribir. Pues yo creo que sería todo. No sé, licenciada Tere, si usted quiere despedirse, por favor. Les agradezco a todos su atención y ha sido una gran oportunidad el poder explicarles este trabajo de inventario que se realiza en Fonoteca Nacional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.